En un mundo saturado de discursos, los datos se vuelven la brújula más confiable para entender la realidad. Los índices globales no son una competencia entre países, sino que son alertas tempranas, son instrumentos de medición y sobre todo son esos reflejos duros de cómo se ejerce o se desfigura el poder. Honduras, lamentablemente, aparece año con año en los últimos lugares de estos rankings internacionales que son clave. Para muestra un botón, como conocemos, el índice de percepción de la corrupción nos sitúa como uno de los países más corruptos de toda Latinoamérica. En igual consideración, el índice de democracia establece que somos un régimen híbrido. Sin embargo, no se garantiza el pleno ejercicio de esta práctica. Y en cuanto a lo que establece el índice de desarrollo humano, nos habla de que a nivel de la región centroamericana nos encontramos en un estancamiento estructural, el cual propicia desigualdades crecientes. Pero más allá de todos estos números, lo que estos índices nos gritan es algo urgente y profundamente humano. Y es que en Honduras, millones de personas están atrapadas en un estado que no les protege, no les responde y tampoco les incluye. Estos resultados no son fortuitos ni inevitables, sino que son el producto acumulado de decisiones políticas de gobiernos que han privilegiado las redes clientelares sobre las políticas públicas. Instituciones que han sido cooptadas en lugar de ser fortalecidas y una cultura de impunidad que ha vaciado el Estado de Derecho. Cuando un país se mantiene en el sótano de estos indicadores, lo que falla no es la metodología de medición, sino la voluntad política para actuar sobre esas causas. La ausencia de políticas públicas con enfoque de derechos, sostenibilidad, ha generado una sociedad fracturada, donde la salud no cura, donde la educación no prepara y donde la justicia no responde. Donde emigrar se ha convertido en el principal plan de vida de millones de hondureños y la ciudadanía no siente al Estado como un garante, sino como un obstáculo en muchos de los casos. Y todo esto no lo decimos desde el pesimismo, sino desde la responsabilidad, porque lo que está en juego no solo son cifras, sino que son vidas humanas, es dignidad y es justicia. Ahora pasamos a conocer otra realidad, y es que en Honduras el presupuesto de la República crece año con año. Sin embargo, nuestro país evidentemente no progresa, y es porque la pobreza se mantiene, la migración aumenta, la violencia persiste y el empleo digno escasea. La ciudadanía todavía sigue esperando que el Estado funcione. Entonces nos preguntamos realmente cómo es posible que aún con más recursos los problemas estructurales no solo es que no se resuelven, sino que los mismos se agudizan. La respuesta está en el núcleo de todo lo que acabamos de observar. Un aparato estatal corroído por la corrupción, debilitado institucionalmente, mal dirigido por políticas públicas que están totalmente desconectadas de las verdaderas necesidades del pueblo hondureño. En la última década, ese presupuesto general de la República, como podemos observar, ha crecido en términos nominales en más de un 100%, es decir, se ha más que duplicado. Sin embargo, más del 60% de la población todavía se encuentra en situación de pobreza. Casi un 60% de la clase trabajadora se encuentra en una situación de informalidad o desempleo. Y en promedio, aproximadamente son más de 50,000 hondureños que emigran fuera del país, no huyendo solo de la falta de oportunidades, sino también de ese abandono que sienten por parte del Estado. La violencia homicida aún sigue latente, principalmente en zonas donde opera y controla el crimen organizado. Y este contraste no es un simple accidente, sino que es producto de un modelo presupuestario que ha privilegiado los gastos
políticos y burocráticos por sobre la inversión real. ¿Dónde está el dinero entonces? Cada año, gran parte desproporcionada de este presupuesto se destina al pago de salarios del sector público centralizado. Mientras tanto, los hospitales escasean de insumos, las escuelas públicas no tienen pupitres ni techos, las comunidades rurales siguen sin agua potable, sin energía, sin caminos dignos, y el Ministerio Público y el Poder Judicial, que son los encargados de perseguir el delito, todavía operan con limitaciones estructurales, sin independencia, ni capacidad para enfrentar el crimen de cuello blanco. Y no es que falte el dinero, sino que sobra la corrupción, pero también ha faltado voluntad. Cuando el dinero público no está guiado por principios de integridad, equidad y eficacia, sirve como un combustible de desigualdad y de frustración social. El presupuesto debería ser el principal instrumento de desarrollo social en un país, pero en Honduras el presupuesto ha sido muchas veces un botín político, una herramienta de control y una red de beneficios para los que gobiernan y no para los que sobreviven. Nuestra Constitución de la República señala que el Ministerio Público es el ente encargado que tiene el monopolio de la persecución penal. Por lo tanto, es al que le compete exclusivamente perseguir el delito y perseguir a aquellos que violentan el buen funcionamiento de la administración pública. En términos más sencillos, ¿quién debe judicializar a llevar ante la ley a los corruptos y corruptores? El Ministerio Público. Es por eso que hoy presentamos también una radiografía de análisis sobre los resultados que han tenido las fiscalías anticorrupción desde su creación hasta la fecha. En un primer plano conocemos a la antes UFESIC, ahora UFERCO, que desde el año de su creación o funcionamiento ha recibido un total de 63 denuncias, ha emitido o ha logrado 26 requerimientos fiscales y ha obtenido 16 sentencias condenatorias, identificando más de 3.000 millones de lempiras como perjuicio económico. Luego vemos a la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal, que desde el año de su creación ha recibido 199 denuncias, ha emitido 68 requerimientos fiscales y ha obtenido 15 sentencias condenatorias, logrando identificando un perjuicio de casi 2.000 millones de lempiras. A continuación vemos los resultados de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública, FEDCO, que desde el año 2006 ha recibido más de 6.000 denuncias. En este periodo de tiempo tan solo ha emitido 400 requerimientos fiscales y únicamente ha logrado 160 sentencias condenatorias, lo cual representa únicamente un 7.2% que de estos casos terminaron en requerimientos fiscales. De manera paralela, desde la sociedad civil también se realizan acciones contundentes y de ataque frontal a la corrupción. Y es aquí donde vengo también a contarles un poco del trabajo del Consejo Nacional Anticorrupción. Y es que para nosotros este flagelo de corrupción no significa únicamente un concepto abstracto ni una idea vaga, sino que en Honduras la corrupción tiene nombre, tiene rostro y tiene cifras. Y todo esto lo sabemos porque nosotros lo hemos documentado. Desde el CNA hemos dedicado más de una década a desenmascarar, a investigar y a denunciar las prácticas que están devorando los recursos del pueblo hondureño. Nuestro trabajo no parte de suposiciones, sino de hechos, y son hechos contundentes. El CNA, desde el año 2014 a la fecha, a través del trabajo que realiza la Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos, ha impulsado diferentes esfuerzos que han llevado a la presentación de 172 líneas de investigación, denunciando casi a 2.000 funcionarios públicos e identificando solamente en 172 líneas de investigación más de 12.000 millones de lempiras de perjuicio económico a las arcas del Estado. Un trabajo que se ha hecho de manera objetiva y sustentada, identificando actos de corrupción en diferentes administraciones de gobierno. Sin embargo, el dato más preocupante no es la cifra del perjuicio económico, sino
es esa persistencia de impunidad. Esa gran mayoría de casos no ha llegado a ser judicializado y en mucha menor proporción, ni siquiera la mayoría han obtenido una sentencia condenatoria. Entonces, esa brecha entre la denuncia y la sanción es el espacio donde ha florecido la corrupción dentro del sistema, es donde el sistema le falla a la ciudadanía. Donde más se roba es donde más duele. Se roba en salud y por eso faltan medicamentos en los hospitales. Se roba en educación y por eso faltan pupitres y faltan maestros en las aulas de clases. Se roba, los caminos colapsan en tiempos de invierno. Se roba en programas sociales y por eso la pobreza se administra y no se resuelve. Cada lempira robada a través de la corrupción representa una oportunidad perdida para mejorar la vida de la población hondureña. Frente a este escenario desolador, el CNA ha demostrado que sí es posible actuar, que la sociedad civil puede pasar de ser un simple espectador pasivo a convertirse en un actor vigilante y es valiente y propositivo. Por eso nuestro rol no se ha limitado únicamente a denunciar, sino que también hemos desarrollado diferentes herramientas de transparencia, propuestas legislativas, análisis académicos, campañas ciudadanas y también acciones pedagógicas para construir una cultura de integridad. Y lo hacemos frente a muchos obstáculos, recibiendo también presiones y amenazas. Pero lo hacemos porque estamos convencidos de que la corrupción no es un destino inevitable, sino que es una estructura que puede ser desmantelada. Y decir la verdad en un país como Honduras es un acto de resistencia. Y la verdad es esta, y es que Honduras no podrá avanzar mientras la corrupción siga blindada, mientras la impunidad siga siendo la norma y mientras los esfuerzos anticorrupción no se conviertan verdaderamente en una política de Estado. Lo que el CNA ha revelado en todas estas investigaciones no solamente es lo que se ha perdido, sino también lo que se puede recuperar si se gobierna con honestidad. Recuperar el dinero, recuperar la institucionalidad, pero sobre todo, recuperar la dignidad humana. Quienes están hoy aquí deben entender que el trabajo del CNA ha servido como una herramienta en favor del país. Pero no basta con aplaudirlo, sino que también hay que respaldarlo, hay que protegerlo y hay que replicarlo. Desde el CNA hemos probado que no se necesita un cargo para hacer patria. Se necesita compromiso, convicción y coraje. Porque si un ente de la sociedad civil ha podido identificar, denunciar y exponer todo este nivel de corrupción, ¿se imaginan lo que podríamos hacer con voluntad política, con una justicia independiente y con un gobierno verdaderamente comprometido con la transparencia? Honduras no está condenada. Honduras está esperando que el poder sirva para lo que debe servir, proteger y cuidar al pueblo y no saquearlo. Hoy queremos hacer una invitación a quienes aspiran a gobernar. Los datos están ahí, el diagnóstico es innegable y lo que falta es la voluntad. Porque mientras Honduras siga ocupando el sótano en estos indicadores, no solo será un estado frágil, sino que será una promesa rota. Hoy más que nunca, el nuevo liderazgo que aspira a conducir este país debe comprometerse con una transformación profunda y estratégica en cuanto a su lógica presupuestaria. Es decir, asignar recursos con base en resultados y no en conveniencias políticas, no más de eso. Hay que eliminar las estructuras innecesarias y los privilegios del aparato estatal. Hay que cumplir de verdad con esa promesa que tanto hemos escuchado antes. Hay que fortalecer la inversión social en salud, en educación, en justicia y en seguridad ciudadana. Todo eso más allá del discurso y volverlo una realidad medible. Pero sobre todo hay que garantizar que cada lempira que se invierta del pueblo sea utilizado con transparencia, con eficacia y con una verdadera rendición de cuentas. La evidencia está sobre la mesa. El CNA ha hecho su parte. Ahora le toca al próximo gobierno decidir si quiere seguir siendo parte del problema
o convertirse de una vez por todas en parte de la solución. Gracias.